¿En qué va a consistir un poco la ponencia? Bueno, pues voy a intentar, ¿no?, poner de manifiesto, ¿no?, cuál es el rol, el papel, ¿no?, de la institución, ¿no?, es la que llevo trabajando más de 10 años, ¿no?, intentando ser un puente entre los intereses de la sociedad civil, a menudo poco trasladados, ¿no?, al ámbito de la legislación, ¿no?, y de la aplicación, ¿no?, de las leyes, ¿no?, que afectan a los ciudadanos. Mi labor consiste en intentar recoger esos insumos, esos inputs, ¿no?, esas inquietudes de la sociedad civil y llevarlas al debate y, finalmente, a, si es posible, ¿no?, la arquitectura legislativa institucional de la Unión Europea. Por lo tanto, lo que tenemos es que acercarnos a la ciudadanía, descender a la ciudadanía para poder recoger, ¿no?, esos inputs, ¿no?, que normalmente están alejados, ¿no?, de la vida política, ¿no?, de los policymakers. Bien, una presentación muy sucinta, entonces, del comité. Luego, además, bueno, voy a intentar ser sucinto, ¿no?, en la exposición, porque muchas de las cosas están respaldadas por enlaces que podéis luego consultar, ¿no?, y tener una información mucho más detallada, ¿no? Pero, como decía, es el Comité Económico y Social Europeo, que tiene también sus traslaciones, ¿no?, en los consejos sociales de cada uno de los Estados miembros, y muchas veces eso desciende hacia consejos sociales de los municipios o de las comunidades autónomas, ¿no?, donde hay esa variedad de intereses representados, ¿no?, el grupo de las empresas, los sindicatos y luego una diversidad de intereses de la sociedad civil que tiene que ver, bueno, pues con movimiento ecologista, pesca, agricultura, economía social y consumidores. En mi caso, pues, represento al Consejo de Consumidores de España, ¿no?, donde están representadas las organizaciones más representativas, ¿no? Muchas de ellas las conocéis bien, ¿no?, como es el caso de FACUA, ADICAE, OCU, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Desde el inicio de la Unión Europea, 1957, estamos presentes, ¿no?, como un filtro social, ¿no?, en la construcción, ¿no?, de esa legislación, intentando efectivamente que en esa legislación estén presentes los intereses de la sociedad civil, ¿no? En el caso que nos ocupa, lo que he intentado es, bueno, pues, recoger ese impulso, ¿no?, ciudadano, ¿no?, a través de modelos de empoderamiento, de economía colaborativa, economía del bien común, economía compartida, ¿no?, para, de alguna manera, ¿no?, establecer, ¿no?, un marco que facilitara, pues, el impulso legislativo, ¿no?, donde una de las variantes sería esas políticas públicas. Si quieres, luego también podemos hablar más, ¿no?, de qué papel, ¿no?, pueden tener las políticas públicas, ¿no?, como un marco, ¿no?, impulsor de este tipo de iniciativas de la ciudadanía. En este caso, bueno, no lo he dicho, ¿no?, pero bueno, digamos que nuestra herramienta son los dictámenes, ¿no?, son informes, ¿no?, informes que la manera coherente de construirlas es haciéndolo desde un proceso bottom-up, no hacerlo encerrado en una burbuja, sino intentar, ¿no?, en ese proceso de construcción del documento tener diferentes insumos, ¿no?, o sea, relacionarnos con grupos de interés que están concernidos, ¿no?, por esta materia, ¿no? En este caso, antes de edificar este dictamen, intenté reunirme, ¿no?, con muchísimos, ¿no?, casos, ¿no?, como los que ha explicado Alicia, ¿no?, procesos, ¿no?, que son todavía en algunos casos incipientes, ¿no?, pero que están marcando ya una tendencia. Hay digamos que un ideario y también, sobre todo, una metodología de acción que
trabaja en clave participativa, inclusiva, integradora, ¿no? Y es lo que define las señas de identidad, ¿no?, de estos modelos innovadores. Donde aquí os estoy presentando, ¿no?, un poco los mensajes principales, ¿no? La virtualidad de estos mensajes es que se consiguió un gran consenso al respecto. Es decir, que también los grupos de empresarios, ¿no?, los intereses de las grandes empresas aceptaban este discurso, ¿no? Entonces, ese es un poco el papel que hemos intentado jugar, ¿no? Que haya una corriente, ¿no?, de apoyo, de respaldo a este tipo de mensajes, de tal manera que luego, cuando se establezcan elementos legislativos y de incentivos, haya esta brecha, ¿no?, se pueda acudir a estos mensajes, ¿no? Como veis, lo primero tiene más que ver con una parte conceptual, ¿no? Es pasar de los modelos lineales, ¿no?, a modelos circulares. Modelos circulares que no solo significan atender al ciclo de vida del producto y del servicio, sino que también tienen detrás, ¿no?, una dinámica de participación, de interacción de los actores de la cadena de valor. Se trata de romper la lógica, ¿no?, de separación entre el productor y el consumidor y entender que la demanda también debe dictar la producción. Tiene que haber una atención, ¿no?, a las preferencias de los consumidores a la hora de diseñar los productos, ¿no? Esa es la lógica de la circularidad, de la interacción. Por eso se habla de esa transformación. Como veis, los mensajes no siempre son tan explícitos, pues si hacemos mensajes demasiado explícitos no vamos a tener el apoyo, ¿no?, de actores que, por ejemplo, grandes empresas que les va a costar respaldar, ¿no? Con lo cual, todo es también una forma, ¿no?, de buscar zonas de consenso, ¿no?, para que los mensajes no pierdan fuerza, pero puedan ser al menos tolerados, ¿no?, por la gran mayoría de los actores, ¿no? Bien, pues como veis, ¿no?, hay algunos elementos descriptivos, ¿no?, que tienen gran fuerza, ¿no? Gobernanza participativa, ¿no? Y desde ahí lanzamos una serie de recomendaciones y luego mi papel va a consistir en intentar establecer una correlación entre estas recomendaciones que podéis ver, ¿no?, y luego lo que ya de alguna manera son políticas públicas, programas de apoyo, ¿no?, que recogen algunos de estos mensajes y activan metodologías coherentes con estos mensajes, ¿no? Es un poco lo que voy a tratar de mostrar. Todavía es un mapa incompleto, hay mucho por hacer. La Comisión Europea, cuando lanza sus programas, tiene muchas limitaciones, pero yo creo que sí que hay que valorar una evolución positiva, ¿no?, de las ayudas, de los incentivos, de las fórmulas de apoyo, ¿no?, hacia estos nuevos modelos económicos sostenibles. Bien. Rápidamente los mensajes, ¿no? Hablábamos de que hubiese un dispositivo, una estructura que funcionara de observatorio, ¿no? Y un poco esa labor, ¿no?, de investigación, acción, ¿no?, que permitiera, bueno, pues conectar, ¿no?, los hallazgos, ¿no?, con la práctica implementación de acciones concretas y de apoyo a los modelos que antes se ponían de manifiesto. Y también intentando, y en particular, utilizar como primer recurso la herramienta de investigación. Esa palabra responsable, que es digamos, una innovación dentro de lo que es la metodología de investigación, es muy importante, ¿no? Por primera vez hay una línea en la Unión Europea que está fomentando que los procesos de investigación, cuando se construyen las hipótesis, tengan en cuenta los intereses de la sociedad. Es decir, para hacer esto bien, cuando ideas la investigación, que siempre que hay una investigación hay una ideología detrás, bueno, pues
no cuente solo con unos intereses concretos, sino abre la investigación, la conformación de las hipótesis al conjunto de la sociedad. Convoca a consumidores, convoca a ambientalistas, convoca a todos esos actores, ¿no?, de los que hemos hablado desde el principio. Desde el principio, en las etapas de resultados intermedios y también en la validación de los resultados de la investigación, con lo cual conviertes el proceso en participativo y transparente. En mi opinión, esa es una de las mayores realizaciones y luego veremos un poco el escenario de ayudas, ¿no?, que hay al respecto. Luego, la cuestión de los modelos y los falsos modelos, ¿no? Ahí es muy importante, en el caso de la economía colaborativa, el ejemplo típico suele ser el de Uber, ¿no?, que ante la comunicación en su día de la Comisión, ¿no?, sobre economía colaborativa, decíamos que metían en el mismo saco, ¿no?, todos los modelos, tanto los business to consumers como los modelos C2C o peer-to-peer, ¿no?, donde realmente la plataforma intermedia entre consumidores. Pero en el momento que hay un business to consumers, ese valor añadido no es valor compartido, es valor que capitaliza, que captura una persona o una corporación, ¿no? El caso de Uber, en mi opinión, es clarísimo, ¿no? Entonces, eso es lo que intentamos, ¿no? Delimitar, ¿no?, la parte conceptual que da pie luego a la regulación. Apoyar la educación, la formación y la información, lo dice por sí mismo. Intercambio de buenas prácticas y experiencias. Ahí ha habido una primera realización, que es una plataforma de economía circular. Luego aparecerán las coordenadas también. Y luego una de las claves es el acceso a la financiación. No solo al inicio, que es algo que está bastante, digamos, que trabado, ¿no?, a través de ayudas que también vamos a ver luego, sino que eso tiene que ser un continuo. O sea, los insumos de financiación en los proyectos no solo deben ser al inicio, hay que hacer una evaluación continua y hay momentos críticos, ¿no?, de crecimiento, de consolidación del proyecto, donde también hay que inyectar nuevos flujos, ¿no? Eso también es una de las cuestiones importantes que estamos pidiendo, ¿no? Y luego, más en concreto, hablamos de esa confluencia, ¿no?, entre las ayudas públicas y las privadas, ¿no?, que también tiene que ver, ¿no?, con ese equilibrio necesario, ¿no?, que tiene que haber entre garantizar la autonomía de un proyecto, evitar la subsidiación de un proyecto, pero sí entender, ¿no?, que en su origen, en el lanzamiento, las políticas públicas tienen que apoyar determinados modelos que arrojan externalidades positivas y que, por tanto, tienen un beneficio que va más allá del proyecto en sí, irradia hacia el conjunto de la sociedad. Eso es un concepto que hoy por hoy se conceptualiza como innovación social, ¿no?, dentro de la jerga, ¿no?, de lo que podía ser esa parte conceptual y su relación con las políticas de incentivos. Aquí, no te preocupes, Pablo, que voy a ser sucinto, no voy a hacer toda una explicación exhaustiva, ¿no?, pues yo, sobre todo, lo que quiero es plantearos un poco el dibujo, ¿no?, de esos recursos que van a ir asociados, ¿no?, a esos discursos. Y luego ya, como hay enlaces, bueno, pues cada uno, en función de vuestro interés, va a haber disponibilidad, ¿no?, de las ponencias, entiendo, con lo cual podéis ya profundizar de acuerdo a proyectos, intereses, ¿no? Pero sí ejemplificar, ¿no?, lo que ha sido un poco la evolución, ¿no?, de la Unión Europea en cuanto a el desarrollo de este tipo de ayudas, ¿no? Cuando veis los periodos, ¿no?, es lo que se llaman los marcos financieros plurianuales, normalmente son periodos de programación de 7 años, muchos de vosotros
de alguna manera habéis accedido a este tipo de ayudas, habéis entrado en las convocatorias y he expresado el marco de 2007-2013, el actual, que está terminando, y ahora nos estamos asomando a un nuevo marco, que es el 2021-2027. Y lo que un poco quería mostraros es cómo sí que ha habido un proceso de racionalización, de intentar conjuntar diferentes recursos, ¿no?, de tal manera que lo que hace unos años estaba separado en los programas de investigación y desarrollo tecnológico, por un lado, y de innovación, por otra, se junta ya para este periodo con los H2020, los Horizon 2020, son programas muy potentes, ¿no? Y ya en estos empieza, bueno, pues a crearse, yo creo que una base científica mucho más avanzada y máxime, como antes os decía, con la aparición de una línea que en principio era una línea adicional, ¿no?, a lo que era el gran montante del H2020, pero que en el futuro va a alcanzar muchísimo más volumen, tanto cuantitativo como cualitativo. O sea, que yo creo que ahí, en estos H20 Responsible and Research and Innovation, tenéis que fijar la atención porque va a haber muchos recursos y va a haber facilidades de participación. Entonces, yo creo que es una base imprescindible, ¿no?, para empezar a elaborar un proyecto desde unas bases conceptuales fuertes, ¿no?, y que puedan estar firmemente asentadas en su base científica. Bien, como veis, hay toda una serie de elementos transversales, ¿no?, que creo que, bueno, que engarzan muy bien con los valores, ¿no?, de la economía colaborativa, con los valores de estos nuevos modelos sostenibles, ¿no? Cada uno de ellos creo que tiene su punto, ¿no?, de relación. Luego está una convocatoria poco conocida, que es la Eureka, ¿no? La Eureka es una red también de investigación y desarrollo tecnológico y, desde luego, también creo que con una dinámica muy interesante y luego la proyección de Eureka es de mayor dimensión geográfica que la proyección de los H2020, con lo cual, finalmente, son recursos complementarios. Bueno, todo esto, como veis, sigue siendo el escenario actual, lo que culmina en 2020, y sí que hay muchos instrumentos, como decía, de apoyo a la financiación, pero todavía esa financiación inicial, ¿no?, de puesta en marcha de iniciativas, ¿no?, donde están, bueno, pues elementos que son bien conocidos, ¿no?, subsidiación de tipo de interés, garantías, avales y luego algún elemento de capital riesgo, ¿no?, de inversión, ¿no?, en algunas de estas iniciativas, ¿no? Ahí lo que engalza mejor con los intereses, ¿no?, de la economía colaborativa y de las nuevas economías sostenibles es lo que ahí pone EASI, ¿no?, que es la que tiene el componente de innovación social, ¿no? O sea, que dentro de ahí yo me quedaría con EASI. Luego, simplemente he querido hacer un dibujo, ¿no?, para completar el mapa de los fondos estructurales, que, bueno, que conoceréis, ¿no?, el FEDER, el Fondo Social Europeo, etcétera, ¿no? Pero destacando... Uy, cojo lo que no debo. Destacando una convocatoria que yo creo que también debéis prestar mucha atención. Es una convocatoria abierta, es una convocatoria que además responde a la filosofía de las economías colaborativas, que son economías que nacen, ¿no?,
desde las necesidades de los territorios, desde la agrupación de los intereses de los territorios y la dinamización, la articulación de esos intereses, ¿no? Acciones urbanas innovadoras, desde luego, cumple todas esas bondades, son proyectos de desarrollo urbano sostenible desde una visión amplia y, aunque pone lo de mayores de 50.000 habitantes, también es posible la agrupación de municipios, con lo cual se puede llegar a ese número de 50.000 agrupando 5 o 6 municipios que tengan, bueno, pues unas necesidades sentidas equivalentes, ¿no? Con lo cual no es difícil concurrir a este tipo de ayudas. Es algo que creo que hay que utilizar. Y luego, bueno, un programa que conocéis probablemente, ¿no?, que es el programa LIFE de Medio Ambiente y Acción por el Clima. Y finalmente, siempre menciono a Erasmus, porque creo que Erasmus ha sido una de las mejores realizaciones de la Unión Europea, ha facilitado el intercambio, ¿no?, de jóvenes y esa necesidad de roce, de cohesión, de sinergias, ¿no?, que tiene que haber entre la ciudadanía europea y, lógicamente, empezando por jóvenes como vosotros. Yo tuve la desgracia de no llegar, de no alcanzar Erasmus, ¿no?, cuando estaba en la universidad, pero desde luego creo que hay que aprovecharlo en la medida de lo posible. Luego os comentaré un poco también el escenario futuro de Erasmus, que va a ampliar, ¿no?, el alcance del mismo. Bueno, plataformas institucionales, bueno, pues hay unas cuantas por ahí, ¿no? Antes os hablaba de la plataforma de economía circular. Esa, bueno, si ponéis plataforma de economía circular os saldrá directamente el enlace, pensaba que estaba puesto, pero también hay algunas más. Las plataformas institucionales actualmente tienen bastantes limitaciones. En mi opinión, por ejemplo, el planteamiento que se ha hecho de la economía circular tiene el sesgo de poner el foco en el medio ambiente y descuidar los otros elementos de la sostenibilidad, que son los aspectos sociales y de gobernanza. Bueno, pues mucho verde, pero poco social, ¿no? Entonces eso no es equilibrado. Con lo cual, ahí lo que hay que intentar es, y ahí tenemos la oposición, lógicamente, de la industria tradicional, intentar que realmente los vectores de sostenibilidad y de gobernanza se crucen con los sectores ambientales, ¿no? Pues si no, al final estamos haciendo, bueno, pues un reverdecimiento de la acción empresarial descuidando, pues, aspectos como la dignidad salarial, por ejemplo, que es lo que ha pasado en los últimos años en la Unión Europea, ¿no? Ha venido una empresa ecológica que descuida a los trabajadores, pues no es una empresa sostenible, ¿no? Entendiendo esa sostenibilidad de la que hablamos, ¿no?, en los modelos innovadores e inclusivos. Y bien, y luego, lógicamente, otros... bueno, lo que veo es que esta no es la última diapo que hice. Espérate, porque está más desarrollado. Bueno. Hay una última diapositiva, que es la que presenté ayer, que es mucho más exhaustiva, pero bueno, esto también me va a permitir simplificar, ¿no? Y así Pablo no me mirará mal, ¿no?, cuando empiece a enrollarme, ¿no? Con lo cual, si os parece, toda esta donde aparecen más completas las ayudas, ya la tenéis disponible, ¿no?, en la web, ¿no? Y simplemente voy a lanzar alguna pincelada del nuevo escenario, ¿no?, donde realmente nos encontramos con los mismos programas, solo que amplificados, ¿no? El Horizon Europa, como decía, va a tener una línea de investigación responsable con una mayor extensión, ¿no?, en cuanto a las temáticas a abordar y más del doble de recursos disponibles, ¿no? Con lo cual, el primero que llegue posiblemente va a tener muchas facilidades de obtener este recurso. Nuevos fondos estructurales, no me voy a detener en ellos. Ahora están en plena negociación. Hay polémica, ¿no?, porque, bueno, habréis oído por las noticias, ¿no?, que va a haber recortes en la PAC, en la Política Agrícola Común.
que también hay algunas ayudas del FEDER vinculadas a la cohesión que van a ser menores, y ahora mismo están un poco en el debate, ¿no?, sobre cómo va a ser la implantación territorial y en qué medida va a tener en cuenta, ¿no?, las nuevas necesidades de los territorios. Pero bueno, eso está ahora mismo en pleno debate parlamentario y todavía es pronto, ¿no?, para saber cómo va a ser la configuración final. Y luego el nuevo Erasmus, sí que ahí he recogido simplemente un flash, ¿no?, de unas declaraciones, ¿no?, de la propia comisión, ¿no?, donde habla que efectivamente va a ampliar su cobertura y va a empezar a introducir algunos elementos cualitativos, ¿no?, que antes no estaban presentes, ¿no?, y que tienen que ver, por ejemplo, con los campos de cambio climático, robótica, etcétera, ¿no? Lo que pretende el Erasmus nuevo es que haya un mejor engarzamiento entre el intercambio de los estudiantes en cuanto a las propias materias educativas, pero también una mayor conexión hacia los retos sociales, ambientales y hacia el emprendimiento. Es un poco la configuración que se prevé del nuevo Erasmus. Pero, como ya digo, todo eso está mejor explicado en la diapositiva, pero es una buena excusa para ya detenerme aquí. Y bueno, no, antes de detenerme aquí, el último elemento que olvidaba. El programa Invest European Union que también, como veis, consolida, agrupa muchos de los instrumentos financieros, ¿no? Eso que tan cacareado se conoce como ventanilla única, ¿no? Es también un proceso de racionalización y también aparecen ahí algunos elementos novedosos, veis explícitamente, ¿no? Energías renovables, economía circular, infraestructuras de gestión del agua, de los residuos. Como veis, la apuesta por una economía más ecológica yo creo que es un vector claro de la Unión Europea, ¿no? Un vector, como decía, desequilibrado, ¿no? Porque esa parte social de gobernanza está descuidada, ¿no? Pero todo lo que es la aplicación hacia infraestructuras sostenibles, que como veis tiene mucho que ver con las infraestructuras verdes, ¿no?, sí que está bien identificada y va a haber instrumentos financieros y de capital para fomentar, ¿no?, este tipo de actuaciones, ¿no? Inversión social, que tiene que ver con esos elementos de innovación social que también ya aparecen conceptualizados, ¿no?, en todo el discurso, en toda la bueno, pues en todos los elementos más descriptivos, ¿no?, de las políticas de la Unión Europea, ¿no?, y que habla de cosas que nos interesan, ¿no? Cuidados de larga duración, ¿no? Esto es un discurso que engalza bien, ¿no?, con esos modelos que veíamos, ¿no? Microfinanciación, emprendimiento social, integración de personas vulnerables, ¿no?, de colectivos excluidos, ¿no?, en una Europa crecientemente más desigual, ¿no? Bueno, ahí están los elementos y vamos a ver efectivamente en qué medida, ¿no?, luego la aplicación de las políticas tiene en cuenta suficientemente, ¿no?, todos estos elementos, ¿no? Muchas veces entre la música que suena, entre lo que es la parte conceptual, descriptiva y la implementación efectiva, suele haber un gap, un trecho, ¿no?, que muchas veces limita, ¿no?, el alcance de estas políticas, de estas acciones, ¿no?, que se pueden instrumentar tanto desde el impulso directo de las administraciones públicas como desde la concurrencia, ¿no?, de actores privados, ¿no? Como decía Alicia, yo estoy de acuerdo, lo que hay que establecer es una conjunción que no cree dependencia, que no reste, ¿no?, la capacidad de iniciativa, de empoderamiento de la ciudadanía. Y ya está. Muchas gracias.